Estamos terminando este año 2015-2016 que ha estado lleno de éxitos en cada uno de los aspectos de nuestro colegio. Para terminar este año quiero presentarles a todos el resumen de las asambleas que tuvimos con los padres de familia para que todos estemos enterados de los proyectos que se ejecutaron en el 2015-2016, así como los nuevos proyectos y líneas de trabajo que vamos a estar desarrollando en el 2016-2017. Muy buenos días. El objetivo de esta presentación es informar acerca de la asamblea del 1 de junio pasado, en la cual se determinaron los logros del presente año escolar para el ciclo de primaria. En primer lugar, recordemos que las palabras que definen nuestro PEI se refieren siempre a las acciones de formar, transformar e impactar. Para ello, es importante entonces trabajar en 4 aspectos: en el plan de estudios, en la evaluación, la metodología y la convivencia. Ahora bien, ¿qué pasó este año en relación con el plan de estudios? En primer lugar, se continuó trabajando de manera articulada el currículo de la Universidad de Cambridge y el currículo del Ministerio de Educación Nacional. En segundo lugar, se logró de manera general la ejecución de más del 97% del plan de estudios. Y por último, se inició la exploración de las posibilidades de trabajo interdisciplinario aplicadas de manera muy específica al nivel de primaria. En relación con la metodología, se desarrollaron diversas actividades de acercamiento al saber, dentro y fuera del aula, para motivar el gusto de los estudiantes por el aprendizaje. De igual forma, se trabajó de manera constante en la implementación de un programa de formación y evaluación docente. Con respecto a la evaluación, se observó en los estudiantes un promedio de desempeño superior a 80. Se disminuyó de manera importante el porcentaje de asignaturas por debajo de 60. Se llevaron a cabo las diferentes pruebas internacionales para cada uno de los niveles. Se desarrolló el día E, tanto con docentes como con padres de familia, el cual nos permitió conocer el índice sintético de calidad educativa de los diferentes ciclos y fijar nuevas metas de trabajo para el próximo año escolar. En el análisis de resultados del índice sintético de calidad educativa, se hizo énfasis en los siguientes aspectos a tener en cuenta. Las pruebas para primaria se aplican al inicio de octubre a los estudiantes tanto de tercero y quinto de todo el país. La aplicación de la prueba es administrada por cada colegio y no existen protocolos de control de entes externos. Esta prueba no discrimina a estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, lo cual es bastante común en la educación primaria. Y por último, en los colegios internacionales, los contenidos matemáticos son enseñados en inglés, con prácticas evaluativas abiertas, lo que puede ser un interferente significativo en el momento de hacer una prueba estandarizada de selección múltiple en español. Por último, dentro del aspecto de la evaluación, se informó el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11. Se destacaron los estudiantes con los puntajes más altos y, de manera muy especial, se felicitó a la promoción actual. Por último, en convivencia, se recordaron las actividades realizadas en torno al proyecto social de cada uno de los diferentes grados. Se destacó el papel del Learning Support Center en la realización de convivencias y talleres de padres a través del año, así como la organización y realización de la Semana de la Afectividad, la cual reforzó el trabajo colaborativo en cada grado e hizo énfasis de manera muy especial en el desarrollo y vivencia de los valores Cambridge.
Por último, se mencionaron la mayoría de las actividades especiales que se desarrollaron a través del año y que permitieron que los estudiantes se desempeñaran no solamente dentro de lo académico, sino dentro de todo lo que relacionado con los valores y su desarrollo emocional. Se agradeció de manera muy especial el trabajo de los docentes y de los estudiantes para poder llevar a cabo todo este trabajo. Muchas gracias. Acabamos de ver el informe de gestión de la dirección de ciclo, el cual realmente resume unos proyectos excelentes que se pudieron ejecutar en el año que acaba de terminar. Ahora vamos a ver los proyectos y las líneas de acción que tenemos para el año 2016-2017. Espero lo disfruten. Para el año 2016-2017 tenemos muchos proyectos que queremos afianzar en nuestro colegio. Pero antes de esto es muy importante que los padres de familia puedan conocer muy bien las reflexiones que sirvieron como base para poder proyectar de buena manera las diferentes actividades y diferentes elementos que estarán en nuestro proyecto educativo institucional. En ese sentido, me parece clave que arranquemos viendo cómo el World Economic Forum, en una reciente publicación de marzo del 2016, está viendo las competencias del siglo XXI. Ahí vemos que agrupan las competencias en unas competencias fundacionales, otras competencias elementales y otras competencias o características que deben tener los estudiantes en el siglo XXI. Arranquemos con las fundacionales, que son las que están en morado, en donde vemos que los estudiantes deben tener un desarrollo del alfabetismo como tal, deben tener un buen desarrollo también numérico, deben tener un alfabetismo científico, un alfabetismo tecnológico, un alfabetismo financiero y un alfabetismo cultural y cívico. Cuando miramos esas competencias fundacionales, vemos que son muy relacionadas con lo que tenemos en el programa académico de hoy. Y definitivamente que la educación en las últimas 2 décadas se ha centrado muchísimo en generar estos desarrollos de diferente manera, pero pues ha estado muy ligado ese desarrollo a estos 6 elementos que vemos ahí. Pero más allá de eso, vemos que hay otras competencias importantes. Lo que vemos en las competencias que están resaltadas en anaranjado, vemos que estamos con la necesidad de que nuestros estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y la resolución de los problemas. Esto es un factor absolutamente importante que los estudiantes puedan hacer de una manera sistemática y deliberada dentro de nuestro pensum. Por otra parte, es absolutamente clave que los estudiantes también tengan un desarrollo de su creatividad. Muchas veces, cuando hablamos de creatividad en los colegios, solamente nos remitimos a lo que pasa en las artes y no necesariamente en las otras materias, y es fundamental que nuestros estudiantes puedan desarrollar dentro de su currículum, en cada una de sus materias, la creatividad. A renglón seguido encontramos la comunicación como una competencia fundamental. Cuando hablamos de la comunicación, pues básicamente estamos enfrentados a una realidad, y es que las personas que se comunican bien, las organizaciones que se comunican bien, son las organizaciones más efectivas. En este momento el siglo XXI es un siglo de la comunicación, y por supuesto que eso es lo que da las herramientas más importantes a los estudiantes para que puedan ser exitosos. En este momento ya vemos que la inteligencia sin comunicación no es efectiva, y que los líderes mundiales son excelentes comunicadores y no personas que necesariamente sean brillantes o especialistas en una materia. Entonces, eso es una competencia muy importante en la cual debemos trabajar. Y por supuesto que está la colaboración entendida como el poder trabajar en equipo.
Estamos convencidos que las generaciones anteriores no saben trabajar en equipo. Cuando lo miramos a las personas que nacimos en los 70s, en los 80s o antes de estos años, pues vemos que el discurso que se tenía frente a la educación era un discurso de que cada uno se debía valer por sí mismo, que cada uno debía hacer lo mejor para progresar sin mirar a los demás. Y por supuesto que esa concepción es antagónica a lo que una persona en el siglo XXI necesita. Una persona del siglo en el siglo XXI necesita poderse comunicar con los otros, pero poder colaborar con ellos, poder hacer cosas en conjunto, poder armar elementos y desarrollar trabajos y cumplir objetivos en conjunto con su equipo de trabajo. Y eso es algo en lo que también tenemos que trabajar fundamentalmente. Las otras características, las que están señaladas en azul, también tienen unos elementos fundamentales que debemos desarrollar de manera deliberada dentro del colegio. Una es la curiosidad. Estamos viendo que muchas veces la curiosidad no es algo que realmente se atienda en las instituciones y de hecho en nuestra cultura tendemos a castigar los comportamientos curiosos de los estudiantes. Es decir, los tratamos de limitar y tratamos de decir a los estudiantes, mire, no sea curioso, la curiosidad mató el gato, por favor quédese tranquilo, no, muchas veces utilizamos en el argot popular, no sea sapo, no se meta, y tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que generar que nuestros estudiantes sean curiosos y realmente apunten hacia el conocimiento. Sabemos que los grandes pensadores, entre ellos Einstein, decían una frase fundamental, y es que ellos no decían que eran inteligentes, sino que eran extremadamente curiosos. Y eso es lo que tenemos que apuntar a generar en nuestros estudiantes. Por otra parte, es clave que también fomentemos la iniciativa de los estudiantes. Eso quiere decir que tenemos que darles el espacio necesario para que ellos puedan realmente generar unos nuevos proyectos, para que puedan generar nuevas ideas y para que tengan iniciativa. Es decir, cuando llegamos a las empresas muchas veces nos damos cuenta que hay como dos clases de personas. Aquellos que hacen caso todo el tiempo y simplemente son buenos haciendo caso, y las personas que siempre están proponiendo, que siempre están teniendo iniciativas, así no sean las más acertadas, pero están teniendo iniciativas y generando propuestas para el progreso. Es muy importante que eso también lo hagamos y que lo coordinemos en conjunto entre casa y colegio. Por otra parte, está la persistencia y la perseverancia. Creo que eso es un elemento fundamental y creo que la educación en los últimos años ha castigado fuertemente el error y lo ha visto como algo indeseable dentro de los procesos educativos, haciendo que los estudiantes pierdan persistencia y perseverancia. Tenemos que apreciar el error, tenemos que ver que el error es fundamental para el desarrollo de los estudiantes, tenemos que ver que el error hace parte del proceso formativo y como tal tenemos que dejar que los estudiantes se equivoquen y que puedan enmendar sus equivocaciones de la mejor manera, de tal manera en que puedan realmente construir a partir de los aprendizajes que generan los errores. En ese sentido, es muy importante que desde la casa también apoyemos esta posición para que los estudiantes puedan cada vez tener unos mejores cimientos y puedan tener esa persistencia y perseverancia y salir adelante cuando se le presenten los problemas. Por otro lado, encontramos la adaptabilidad, que es un tema que muchas veces también tratamos de proteger a los estudiantes de los cambios. Y los tratamos de proteger no solamente a los estudiantes, sino a nuestros hijos en general. Cuando se presenta un cambio para nosotros, se genera una cantidad de estrés y tratamos de hacer que nuestros niños no se vean sometidos a ese estrés. Por el contrario, debemos tratar de que los estudiantes aprendan a manejar esas situaciones cambiantes. Es claro que el mundo en el siglo XXI no sabemos cómo va a desarrollarse. Es bien importante que sepamos que el mundo en el siglo XXI al cual van a estar enfrentados sus hijos van a estar enfrentados a trabajos que en este momento no existen, a concepciones morales y culturales que en este momento no existen, y es fundamental que ellos se puedan adaptar a este mundo que está cambiando de manera vertiginosa.
Ejemplos como el que nosotros hacemos en el colegio de cambiar a los estudiantes y mezclarlos todos los años, lo que permite es que los estudiantes tengan ese poder de adaptabilidad que tanto les cuesta a muchas personas adultas en este momento. Es muy importante que los estudiantes entonces se enfrenten a diferentes contextos, que miren diferentes personas, que se puedan adaptar a diferentes situaciones a lo largo de los años. Y eso es lo que debemos hacer en conjunto. Por otra parte está el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo no se trata de ser el jefe en la empresa, se trata es de poder vincular a otras personas alrededor de ideas que sean productivas y que generen cambios positivos en el lugar en donde estén nuestros estudiantes, y así entendemos el liderazgo y así lo estamos tratando de desarrollar en todos los proyectos que estamos haciendo, desde el Congreso de Líderes de Personeros, en los espacios del Modelo de Naciones Unidas, en lo que constantemente estamos haciendo en diferentes aspectos escolares. Entonces, me parece absolutamente fundamental que ese punto también lo trabajemos desde la casa y que lo entendamos de manera conjunta. Y por último, está también la competencia de tener un sentido social y un sentido cultural. Y es muy importante que nuestros estudiantes, a través de los proyectos sociales que tenemos en el colegio, pero también por su cuenta, puedan tener ese sentido cultural y el sentido social que necesita el mundo para poder progresar. Entonces, pues vemos que estas son las competencias del siglo XXI y es la primera reflexión para poder construir lo que vamos a hacer en los siguientes años. La segunda reflexión viene de Sugata Mitra, que es el arquitecto de toda la transformación de la India. En este momento creo que la India está pasando por una situación muy positiva, y es que ha logrado un desarrollo económico a través de el pensamiento de la inversión social en educación. Y este señor Mitra, este pensador Mitra, se ha convertido en este arquitecto que ha podido hacer esto posible. Y Mitra básicamente lo que dice es profiere una idea muy interesante que quiero también compartir con ustedes y que nos ha generado reflexiones muy profundas adentro del colegio. Dice, lo que los niños saben no es tan importante en comparación con lo que ellos piensan. Quisiera detenerme ahí. Es absolutamente fundamental lo que los niños piensan acerca de las cosas y las concepciones que ellos tienen acerca de las cosas, más allá de lo que sepan de las cosas como tal. Es decir, lo que los niños o la percepción que tienen los niños o que tiene cualquier comunidad acerca de algo es mucho más trascendente que el detalle del conocimiento. En este momento vemos que en la educación el conocimiento ya no radica en los profesores o ni siquiera en los libros, sino que radica básicamente en Google, y que lo que tenemos que hacer es que los niños estén pensando activamente en diferentes cosas del conocimiento, no memorizando una cantidad de elementos. No con esto quiero decir que es que la memoria ya no es importante y hay que descartarla, no, para nada, y hay que saber algunas cosas que son fundamentales, pero es fundamental que nos centremos en lo que nuestros estudiantes piensan y cómo lo están pensando. El otro elemento que dice Mitra, que es importante, es aprender matemáticas y ortografía es mucho menos importante que aprender a aprender. Es decir, que nuestro oficio fundamental adentro de la institución educativa y adentro del contexto de la educación debe ser centrarnos en que los estudiantes tengan la habilidad de aprender cualquier cosa, no de aprender y memorizar una cantidad de fórmulas o que se sepan las reglas ortográficas al derecho y al revés. Conocemos muchos ejemplos de niños que son excelentes aprendiéndose fórmulas, pero cuando llegan a construir un edificio y necesitan hacer un cálculo de las diferentes fuerzas que van a estar en ese edificio, no lo saben hacer porque no saben aplicar las matemáticas. O en la ortografía se saben todas las reglas ortográficas, pero en el momento de componer una idea que sea trascendental, no lo pueden hacer. Entonces es muy importante que enseñemos a los estudiantes a aprender según esta visión de Mitra. Y el tercer elemento en donde veo algo de sarcasmo de Mitra
es que dice la aritmética es una habilidad tan pasada de data como lo puede ser el saber usar una espada o montar a caballo. Hace 400 años estas habilidades eran vitales y hoy son un simple deporte. Es fundamental que veamos que el conocimiento es un conocimiento que es activo y que es un conocimiento que definitivamente tiene que redefinir los planes curriculares que se tienen adentro de las instituciones educativas. Esa es la segunda reflexión. La tercera reflexión está ligada con cómo está siendo el inglés usado en el mundo. Y ahí el Consejo Británico emitió esta información supremamente interesante que dice el inglés como lengua adicional es el 74% del uso que se le da a este idioma en el mundo. Esto quiere decir que la persona que tenga inglés como segunda lengua y otra persona que tenga inglés como segunda lengua, digamos un colombiano con un polaco, hablando, ese es el 74% del mundo hablando en inglés. El otro 10% es de una persona que lo tiene como segundo idioma hablando en un país anglófono, es decir, cuando vamos a Inglaterra o cuando vamos a Estados Unidos o a Nueva Zelanda, qué sé yo, a cualquier país anglófono y lo practicamos allá es el 10% de lo que se habla en el mundo. El 12% es de aquellas personas que tienen el inglés como primera lengua en otros países en donde se tiene como segunda o como otra lengua. Entonces es el caso del norteamericano o del inglés que viene a nuestro país y habla en inglés. Ese es el 12%. Y solo el 4% es del inglés hablado como primera lengua a otra persona que lo tenga como primera lengua. Es decir, el americano al americano o el americano a un inglés. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué nos ha generado muchas reflexiones? Porque muchas veces estamos poniéndole muchísima atención a cuestiones como el acento, pero no necesariamente estamos poniéndole atención a cuestiones como la estructura y a cómo se debe comunicar una persona en un inglés internacional. En este momento es considerado que el mejor inglés del mundo se habla en la India. A pesar de su acento y a pesar de todas las particularidades que puede tener la cultura, el inglés de la India se considera el inglés más claro porque no tiene modismos y no tiene una cantidad de atributos que se le van sumando en los países anglófonos como tal. Es decir, no tienen el slang, no tienen las formas comunicativas que hacen que sea difícil de entender. Entonces, es bien interesante que veamos esto porque pues, trasciende en la forma en que debemos enseñar el idioma. Otra conclusión supremamente interesante son los idiomas que se utilizan en Internet. En este sentido, me parece que es clave tener en cuenta que el Internet se ha convertido en el referente del comportamiento humano globalizado. Es decir, ya el Big Data, es decir, los datos macros del mundo se pueden obtener a partir de las relaciones que existen en Internet y se convierten en un referente muy claro de qué está pasando en el mundo. Y en ese sentido, pues, también el Consejo Británico emitió una información supremamente interesante acerca de cómo se está utilizando o cuáles son los idiomas que hay en el Internet y que reflejan cómo se están utilizando los idiomas en el mundo. Y podemos encontrar que el 28% del mundo habla en Internet en inglés. El 23% lo habla en mandarín, el 8% en español y todos los otros idiomas no pasan del 5%. Hay otro dato muy interesante de esto y es que el español, el mandarín y el inglés son los únicos idiomas que están creciendo en términos del uso en el mundo. Y es también muy diciente que los otros idiomas cada vez se están usando menos en el mundo. Es decir, el mundo ya está teniendo una experiencia globalizada y los tres idiomas, el español, el mandarín y el inglés, se van a convertir en los
idiomas absolutamente dominantes y se predice, según los estudios que nos mostraba el Consejo Británico, que más o menos en unos 200 años idiomas como el alemán, el francés, incluso el ruso, van a ser idiomas como en este momento lo puede ser el latín o el griego clásico, que pasaron a ser lenguas muertas. Otro dato muy interesante que también nos ha generado mucha reflexión son el número de usuarios de Internet por idiomas en millones. Y vemos que el inglés son 495 millones. Esto es un dato que tenemos del 2010 que profirió World Stats, que es, digamos, el referente de las estadísticas mundiales. 467 millones de usuarios utilizan el mandarín, 139 millones en español, y el resto está inferior a los 96 millones de usuarios. Eso quiere decir que la mitad de las transacciones que se están haciendo en el mundo en este momento, y sabemos que las transacciones en este momento se hacen en gran parte de manera virtual, se están haciendo en mandarín y en inglés, y el resto de los idiomas es bastante limitado. Entonces vemos que es muy importante generar competitividad a partir de ese uso de los idiomas predominantes que hay en el mundo. La otra reflexión interesante es qué se debe enseñar en un curso de idiomas. Y en ese sentido encontramos que hay 4 elementos fundamentales que se deben enseñar en los idiomas, que son: el primero, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. Es decir, la forma en que los estudiantes deben recoger esos derechos humanos y los deben aplicar. El otro elemento es la promoción de la ciudadanía y la democracia. El tercer elemento es la protección del medio ambiente y del planeta Tierra. Y por último, y no menos importante, está la promoción de los valores universales en el salón de clase y, por supuesto, por fuera de él. Entonces vemos que los idiomas, que muchas veces uno los centra en la ortografía y los centra en el análisis profundo de la lengua, ya no se vuelve tan importante esas cosas de estructura del idioma, sino en el uso del idioma y en el uso de creación de personas, en el uso de estrategias para la formación de personas que realmente puedan enfrentarse al mundo de una manera positiva. Entonces, pues eso es una cosa muy interesante, porque replantea el esquema de que se deben desarrollar simplemente las habilidades de lectura, de escritura, de escucha y de habla. Creo que tenemos que expandir muchísimo lo que hacemos en ese sentido en nuestros cursos de lenguaje. Siendo de esta manera, pensamos y cogimos esto como plataforma para poder desarrollar nuestro proyecto educativo para el 2016-2017, que viene con unos cambios muy interesantes. Lo primero es que hemos trabajado durante este semestre del 2016 arduamente con la Universidad de los Andes para poder tener en nuestro colegio el mandarín como tercera lengua. Entonces, esto va a ser una incorporación muy importante. Vamos a tener mandarín a partir de grado tercero en adelante. Vamos a arrancar con tercero hasta sexto, y nuestros estudiantes que en este momento están en sexto progresivamente van a ir subiendo sus grados con el programa de mandarín hasta que llegue a grado décimo. Será muy interesante también porque hemos visto en este programa con la Universidad de los Andes y la Universidad de Nankai, que por cierto es una de las universidades más importantes de la China, que queda en Hanban, muy cerca de Beijing. Lo que hemos visto con ellos es que no podemos tener el programa en cursos anteriores, porque los estudiantes están haciendo su proceso de formación en la lengua materna y en la segunda lengua, que es el inglés, y no lo podríamos empezar en séptimo, octavo, noveno y de ahí para adelante, porque ya los estudiantes tienen una estructura conceptual
que en este momento no han podido adquirir. Entonces, para aquellos estudiantes que arrancaron el programa de francés, seguirán con el programa de francés hasta 10º, y los estudiantes entonces que vienen de 3º a 6º irán creciendo con el programa. También es muy interesante que cuando estos estudiantes lleguen a grado 9º, los que actualmente entran a grado 6º para el 2016-2017, tendrán la posibilidad de ir a la Universidad de Nankai a un curso de verano para que puedan explorar diferentes alternativas de estudio y profundizar, por supuesto, en su tercer idioma. Entonces es un avance muy importante que tenemos en nuestro programa académico. Por otra parte, esto afecta el porcentaje de horas en idioma extranjero que vamos a tener en el colegio. Vemos que en donde están los números, las 3 columnas, pues vemos que estos son los porcentajes que tenemos en cada uno de los cursos en el idioma extranjero en el 2015-2016, que se van a ver incrementados para el 2016-2017, como lo muestra la columna correspondiente y como lo muestra la gráfica que vemos a mano derecha. Esto entonces pues va a ser algo muy interesante para los estudiantes. Vienen para desarrollar este curso de mandarín dos profesoras de la Universidad de Nankai que tienen su maestría y que tienen todos los elementos para poder no solamente desarrollar el idioma como tal, sino también acercarnos a la cultura china, a la cultura oriental, y poder entender esa dimensión del mundo que en este momento es tan importante y tan decisiva en los diferentes contextos. Otro elemento muy importante que debemos tener es que vamos a hacer un ajuste a la concepción curricular que tenemos adentro del colegio. En este momento en el colegio, y creo que es muy común a las instituciones educativas, funcionamos con diferentes departamentos y esos departamentos tienen cada uno su propio plan de estudio, su propia didáctica, sus propios intereses y ejes. Y nos estamos moviendo a tener 3 facultades en las cuales podamos unir las diferentes concepciones, ideas y se pueda trabajar de manera interdisciplinaria entre las áreas. De esta manera es que vamos a tener 3 facultades fundamentales, que son la Facultad de Humanidades, la Facultad de Lenguajes y la Facultad de Ciencias Exactas. La Facultad de Humanidades va a tener como asignaturas las ciencias humanas como tal, que recogen filosofía, ética y valores y sociales. Vamos a tener perspectivas globales, que es un curso que hemos venido desarrollando en high school muy interesante, y van a estar ahí arte, música y teatro. La idea es entonces que todas estas asignaturas estén planeando en conjunto y que puedan estar interactuando y mezclando sus contenidos de tal manera que el aprendizaje de los estudiantes sea mucho más profundo. Por otro lado está el desarrollo de inglés, francés y mandarín, que va a ser en la Facultad de Idiomas, que pues ahí van a estar unidos esos idiomas para que puedan desarrollarse y que puedan entenderse entre sí. Y tenemos la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene matemáticas, ciencias naturales, química, física y biología. La idea es que las facultades también tengan una interrelación y que no funcionen como silos aislados, sino que funcionen con un entramado en donde la intersección en que se encuentran estas 3 facultades sea precisamente nuestro proyecto social. Entonces vamos a tener todos los proyectos pensando en la interdisciplinariedad. Por otra parte, también me gustaría compartir con toda la comunidad cómo van a ser las cargas, es decir, cuántas asignaturas van a ver los estudiantes y las diferentes horas que van a tener por asignatura. Pues estas que vemos acá en pantalla son las cargas que tenemos para Little Cambridge. Encontramos después las de Elementary School. Vale la pena decir que Little Cambridge y Elementary School siguen con su esquema de self-contained, en donde un docente pues dicta la mayor parte de las materias o todas las materias del núcleo común.
y pues de esta manera genera una dinámica y un arraigo del estudiante hacia el conocimiento, y es un trabajo que se hace por proyectos. Ya cuando vemos primaria, vemos que ahí sí está la división de cada una de las facultades con los diferentes idiomas que se manejan en la Facultad de Lenguajes. En las humanidades entonces tenemos ciencias humanas, arte y música, y las ciencias exactas tenemos matemáticas y ciencias. También por supuesto que está deportes y expresión allí. En quinto de primaria, en las cargas de primaria, ustedes notarán que continuaremos con el esquema de que los estudiantes puedan escoger si van a tener clase de plástica, música, teatro o ICT, es decir, tecnología de información y comunicación. Por otra parte, tenemos en middle school este esquema. Vemos que desde primaria está el idioma mandarín y que va entonces hasta sexto. Progresivamente en los años veremos que esas 4 horas de mandarín entonces se trasladarán a séptimo y a octavo en los años subsecuentes, y pues tenemos entonces todo el desarrollo de humanidades y ciencias exactas que vemos ahí. Es muy importante tener en cuenta que la diferencia entre middle school y high school es que en middle school tenemos 42 horas porque los estudiantes vienen hasta las 3 de la tarde, mientras que en high school vemos que ya hay 48 horas de clase, es decir, nuestros estudiantes se quedan hasta las 4 de la tarde. Entonces es muy importante tener en cuenta que los estudiantes de Little Cambridge y Elementary School van de 8 de la mañana o de 7:50 de la mañana a 2 de la tarde, y los estudiantes de Primary y Middle School de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y de High School desde 7 de la mañana a 4 de la tarde. Por otra parte, otro elemento muy importante que cambiaremos para el próximo año será el esquema que tenemos bimestral por un esquema trimestral. Esto obedece a varias situaciones. Por una parte, encontramos que nuestros elementos bimestrales hacen que los estudiantes tengan 8 semanas en total de exámenes al año. Es decir, tienen 2 semanas por cada uno de los bimestres, y eso hace que en últimas estén casi que un bimestre del año solamente haciendo pruebas. Lo cual consideramos que es excesivo, que genera estrés, que genera una cantidad de cosas que realmente no son conducentes al aprendizaje efectivo. Y por otra parte, pues encontramos que un bimestre, que como vemos en promedio son de 9 semanas, como lo vemos en la columna azul, pues en un bimestre, si le quitamos las 2 semanas de exámenes y en promedio son 9, quiere decir que son 7 de aprendizaje efectivo. Y de esos 7, pues si lo miramos la mitad del bimestre, pues es en la tercera semana, y la tercera semana se convierte en un elemento, o digamos en un tiempo muy precario para poder hacer un buen desarrollo y poder dar un buen informe o una buena profundidad del desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, pues hemos mirado diferentes esquemas en el mundo y en la educación internacional, y hemos encontrado que la estructura por trimestres es mucho más adecuada y que permite reducir las semanas que hay de exámenes y expandir las semanas que podemos tener entre un bimestre para no estar corriendo y poder aliviar un poco el estrés escolar que vemos como un elemento a trabajar en nuestra institución. En ese sentido, es muy importante tomar nota de estas fechas. Arrancaremos el 16 de agosto, ese día tendremos el Open Day para que los padres de familia y estudiantes puedan conocer a su director de grupo, y tendremos también en ese bimestre hasta noviembre 11, 12 semanas, las cuales esas 12 semanas no incluyen la semana de receso que tendremos del 10 al 14. Después, en el trimestre 2 arrancará el 15 de noviembre y terminará el 10 de marzo, será un trimestre de 13 semanas, y el trimestre 3 será de marzo 13 a junio 9. Es muy importante tener en cuenta que estas serán las fechas
de inicio y finalización de año, para que todos los viajes, todas las actividades familiares que son muy importantes se puedan programar alrededor de esta programación que tenemos. Otro cambio, otra inclusión importante que tenemos en el colegio es algo que hemos venido haciendo durante este año, y es Visible Thinking para Little Cambridge Elementary School y Primary School. Esta es una visión de metodología aplicada basada en el constructivismo que ha desarrollado la Universidad de Harvard. Ha sido muy interesante porque mandamos a todo nuestro equipo directivo de estas secciones a Harvard para que precisamente pudiera profundizar en este tema y lo pudiera aplicar. Y básicamente, pues la idea es que los estudiantes puedan pasar por un proceso muy sencillo, pero es muy enriquecedor para ellos, que es acercarse al conocimiento de tal manera que pueda mirar sus conceptos previos, pueda hacer una introspección hacia los conceptos que se le presentan, después pueda generar una cantidad de preguntas, y esas preguntas son hechas por los mismos estudiantes y guiados por todos los adultos que estamos alrededor de ellos, y por supuesto después que puedan explorar en tiempo real las diferentes alternativas para que puedan responder las preguntas que se han hecho. Más adelante, pues por supuesto el próximo año estaremos profundizando y haciendo capacitaciones a los padres de familia en este modelo que hemos estado implementando este año en el colegio con mucha efectividad, de tal manera que lo puedan también aplicar en casa. En el caso de middle school y de high school, vamos a profundizar en nuestro modelo de evaluación por evidencias y el modelo de trabajo por evidencias como tal. Y frente a esto solamente quisiera decir en esta gráfica que vemos, donde dice Staff Philosophy, que hay tres elementos fundamentales que tenemos que trabajar fuertemente en el colegio y en las casas, y es que tenemos que compartir el control escolar con los estudiantes, tenemos que fortalecer mucho el gobierno escolar y que los estudiantes se sientan partícipe del norte institucional que le estamos dando. Segundo es que los estudiantes en estas edades, ya en middle school y high school, deben tener la facilidad de poder tomar decisiones de cómo estudian y a qué ritmos, y mucho de lo que se hace en primaria y de ahí hacia abajo con los estudiantes más jóvenes es que todo se lo damos y todas las escogencias las hacemos los adultos, pero ya cuando llegan a middle school y high school la idea es que ellos puedan tomar sus decisiones y que se sientan absolutamente participantes activos de las diferentes actividades que hacen. Entonces eso es fundamental que lo tengamos como filosofía, y vamos a estar trabajando muchísimo en la autonomía de los estudiantes y que puedan tener comportamientos autónomos. Otro elemento que vamos a tener y que es muy interesante dentro de nuestro colegio es la incorporación de una asignatura virtual para middle school y high school. En el caso de middle school vamos a estar desarrollando la asignatura de ICT de manera virtual, y en high school vamos a estar trabajando con Global Perspectives de manera virtual. Entonces estamos acercando a nuestros estudiantes a esa competencia virtual que veíamos en las competencias del siglo XXI y que entiendan la importancia de la virtualidad. Por otra parte, ya estamos trabajando fuertemente en la inclusión de la certificación, de una acreditación internacional del CIS, que tiene básicamente 4 elementos fundamentales. Uno, que es liderazgo e innovación en educación a través del trabajo colaborativo. Tendremos muchísimo trabajo con otras instituciones de diferentes partes del mundo que vienen a auditar nuestros procesos y a compartir sus experiencias. Por otro lado, estaremos trabajando en estas acreditaciones, en retar nuestras ideas y mirar cómo se están implementando para poder realmente generar una calidad en la educación y, por supuesto, tener un desarrollo de la ciudadanía global y que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ir a instituciones en diferentes partes del mundo. En este año han podido viajar a diferentes partes del país con muy buenos resultados, pero queremos que también puedan desarrollar estas actividades en otros países del mundo con niños de su misma edad
y también se hará una promoción de la diversidad. Los estudiantes tendrán contacto con niños de otras culturas, de otras religiones, de otros supuestos y concepciones culturales. Entonces, pues eso será muy interesante del CI. También estaremos reenfocando nuestro trabajo con EFQM. Nosotros estamos certificados con ISO y también con EFQM, pero hemos visto que hay que reorientar el trabajo con EFQM para que se pueda desarrollar de tal manera que se centre en la ejecución de nuestro plan estratégico, en potenciar el liderazgo dentro de nuestra institución, el fortalecer el trabajo en equipo que hacemos entre los funcionarios y en dinamizar la colaboración entre los miembros de la organización. Entonces, pues vamos a estar trabajando en FQM con eso para pues, seguir avanzando en este proceso de certificación. En cuanto a las obras que vamos a tener, adicional a pues, la pintura y el cambio de algunos pisos y el arreglo de los salones normales que vamos a hacer, vamos a afectar la parte occidental del colegio, en este lado en donde está en el círculo rojo. Vamos a hacer una gran obra que es nuestro edificio de artes nuevo, Cambridge. Este es el diseño preliminar sobre el cual estamos ya ajustando algunos detalles. Va a ser realmente un bloque absolutamente maravilloso en esta zona que no estamos usando frecuentemente en el colegio. Creo que va a ser una cosa muy importante y que toda esa trascendencia al arte que es fundamental pues se la vamos a poder dar en este nuevo espacio. Vemos aquí en esta siguiente figura que lo que está en rojo son los espacios de circulación, lo que está en amarillo son los elementos en donde van a estar los salones y lo que está en anaranjado es como una media torta en donde vamos a poder tener un espacio de exhibición de obras y de reunión con los estudiantes. Estos son el remate de las esquinas, los accesos principales que tenemos. Aquí vemos algunos detalles de la fachada, algunos detalles de la estructura que tenemos. Irá en 2 pisos esta construcción, otros detalles de la fachada. La plazoleta que vamos a tener es una plazoleta, la idea es integrarla para que sea verde y para que generemos espacios adicionales de sombra. Y bueno, pues como podemos ver son espacios muy agradables, muy confortables. Es una distribución del espacio realmente excelente. Estamos esperando tener este edificio para el primer trimestre del año. Los arquitectos nos han asegurado que va a ser para agosto. Yo creo que de golpe esto se puede dilatar un poquito más, pero pues bueno, vamos a tener este espacio listo para este primer trimestre del año. La idea de la plazoleta, como decía, es que sea un espacio bastante verde y en total vamos a tener en esto 8 aulas especializadas de 60 metros, 2 de arte, 2 de música. Las de música van a tener sus cubículos para hacer el aislamiento sonoro de los diferentes instrumentos, 2 de expresión corporal, 1 de educación física y un archivo general. Otro proyecto importante es que vamos a hacer la actualización de la sala de cómputo de Primary y Elementary School, que ya cumplieron su ciclo de estos computadores, así como vamos a hacer la actualización de los portátiles de la biblioteca y seguir fortaleciendo nuestra red Cresco. Quiero darles a todos las gracias por haber asistido, los que asistieron a las asambleas, o pues por haber escuchado toda esta presentación que hicimos con los directores de ciclo. Espero que tengan unas excelentes vacaciones y que disfruten mucho el próximo año 2016-2017. Muchas gracias.